Estamos contando ahí a 3 velocidades en el proceso de desescalada. China eleva la alerta en Pekín por el nuevo brote de coronavirus. Siguen aumentando los casos, hay 137 confirmados y han pasado de 2 a 9 los distritos cerrados en la capital. A la desinfección de varias zonas se suma la cancelación de más de 1000 vuelos nacionales y el cierre de los colegios. Han pedido a los ciudadanos que no salgan de Pekín. En Madrid, el 20% de la población de Torrejón de Ardoz tiene anticuerpos de COVID-19. En el estudio, en el que han participado más de 100.000 vecinos, se han detectado 100 positivos asintomáticos. El porcentaje de los que han pasado la enfermedad duplica el que daba el INE en Madrid y es todavía más alto entre los jóvenes. Los médicos advierten de que la dexametasona es eficaz en los enfermos más graves de coronavirus, pero no en los leves ni como prevención. Este medicamento, utilizado con éxito en un ensayo en Oxford, ya se está usando en España. El homenaje a las víctimas del coronavirus y a los trabajadores que han luchado contra la pandemia será el 16 de julio. Está prevista una ceremonia de Estado presidida por el rey. Los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente. No busque falsos culpables. El único responsable es usted. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. El PSOE mantendría 11 puntos de distancia respecto al PP según el último CIS. Comparada con la encuesta del mes anterior, Vox sube, desbanca Unidas Podemos como tercera fuerza y Ciudadanos cae un punto. La crisis económica y el paro son las principales preocupaciones para casi el 68% de los encuestados, por delante del coronavirus. Y un 66% no piensa ir de vacaciones. El miedo al contagio durante el confinamiento hizo que casi desaparecieran los pagos en metálico y se dispararon las compras con tarjeta de crédito. Eso ha cambiado durante la desescalada y tanto los comercios como los bancos han notado que volvemos a usar el dinero. Son los primeros afortunados que han vuelto a pasear por los jardines de la Alhambra después de más de 3 meses de cierre. Ahora habrá más espacio porque se reduce el número de entradas diarias y se han organizado distintos itinerarios de llegada y salida. Cuando veo un momento como esto, donde de repente ves de nuevo los bailarines, los actores, los músicos, bueno, es algo que nos faltaba tanto, ¿no? Con esa ilusión empiezan a reabrir los teatros después de más de 3 meses sin levantar el telón. Los directores de La Arriaga en Bilbao y La Abadía y los teatros del Canal en Madrid nos han hablado del cambio que van a suponer las medidas sanitarias y la reducción del público en el patio de butacas. Castilla y León asegura tener controlados los brotes detectados en un hospital y en 2 residencias privadas de Valladolid. En total hay una veintena de contagios. Consejera de Sanidad, Verónica Casado, asegura que los 3 focos se localizaron a tiempo, lo que permitió aislar a los casos origen y rastrear a todos sus contactos que ya están localizados y controlados. Uno de los focos, como decís, lo encontramos aquí en el Hospital Río Ortega de la capital vallisoletana. Aquí una paciente que estaba ingresada en planta y que había dado negativo en una PCR anterior, el lunes fue sometida a otro control y dio positivo. En ese momento se activó el protocolo COVID en este hospital, que supone hacer test PCR a todos los trabajadores de la planta en la que se encontraba. Dio como resultado 2 positivos entre trabajadores sanitarios. Los otros 2 focos están en 2 residencias de ancianos, son centros privados también en la provincia de Valladolid. En uno de ellos el origen fue un anciano, un residente que contagió a otros 5 compañeros, y en la otra residencia de ancianos, que ya está confirmado que es aquí en la capital de Valladolid, el origen fue una trabajadora, que después se activó el protocolo, se rastrearon, se hicieron PCR en toda la residencia, más de 80 pruebas, y dio como resultado que 11 residentes han dado positivo. Ciudadanos, Vox y PP han presentado enmiendas a la totalidad. Creen que es una ley ideológica y dicen que quita peso a los centros concertados y al castellano. Suspendían las clases para El debate de la ley CELA ha comenzado con un reproche ya en la sesión de control. PP y Ciudadanos acusaban a la ministra de estar más pendiente de la LOMLOE que de la crisis vivida en las aulas con la COVID-19. Señora ministra, lo que queda claro es que ratifica usted la falta de liderazgo y de decisión. Aparque su soberbia, arremánguese de soluciones. ¿Tiene un plan para el caso de rebrote, para el acceso a las aulas? ¿Tiene un plan por lo menos de conciliación o su plan sigue siendo el caos? Y necesitamos que no haya una ley de un partido, sino de todos los españoles de educación. Un proyecto de ley al que han presentado enmiendas a la totalidad PP, Ciudadanos y también Vox. Ustedes
Quieren imponer a nuestros hijos, desde la más temprana edad, esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria. Y quieren hacerlo de forma... La ministra defendía la ley por necesaria y oportuna ante las nuevas demandas generadas también después de la pandemia, con objetivos como reducir el abandono escolar temprano, modernizar el currículo, un seguimiento personalizado que evite repeticiones o mayor digitalización, y ha recordado la inversión prevista para el próximo curso. Señorías, rechazar este proyecto de ley supone defender el mantenimiento de una ley que ha dado cobertura normativa a toda la política de recortes en educación. Esos recortes han afectado especialmente a la educación pública. El PP pide que se cumpla la Constitución garantizando el derecho a elegir modelo y centro educativo a las familias y ha anunciado que propondrá una alternativa a esta ley tras la crisis sanitaria. Ciudadanos le ha pedido que cancele la tramitación hasta que se llegue a un acuerdo de mínimos. Lo que hemos visto hoy en uno de los barrios céntricos de Pekín no es, por el momento, muy diferente a lo que nos encontrábamos ayer antes de que se elevase el nivel de riesgo y las autoridades calificasen de extrema gravedad la situación del nuevo brote. Sí que me preocupa, pero creo que se va a controlar pronto si todos colaboramos, nos dice esta chica tras la comida en su jornada de trabajo. Y es que con el nivel 2 de alerta no se para la producción, aunque sí que se reduce el número de empleados en las oficinas. Lo que sí nos volvemos a encontrar son los bloques de casas cerrados para todo el que no sea residente y esto. Así están hoy todos los colegios de Pekín completamente cerrados, los alumnos de secundaria que habían empezado las clases incluso con muchas medidas de prevención, por ejemplo estas líneas en el suelo, en la entrada para guardar las distancias de seguridad, hoy se han quedado en casa. También los universitarios. Se estudia incluso la posibilidad de volver a retrasar el Gaokao, la selectividad china programada para las primeras semanas de julio. Más de 1000 vuelos nacionales se han suspendido y ya cuando se habla de al menos 137 contagiados, se habilita para los casos graves uno de los hospitales de Pekín con los sanitarios más cualificados, algunos incluso estuvieron en Wuhan. Y los distritos con algún positivo han pasado de 2 a 9. Las medidas son más estrictas en los barrios cercanos al mercado de Sinfadí, relacionado con el brote. Allí, unas 90.000 personas están confinadas. Las autoridades recomiendan no salir a nadie de Pekín, a no ser que sea por necesidad. El gobierno de Estados Unidos ha demandado a su exasesor de Seguridad Nacional, a John Bolton, para evitar que salga a la venta su libro de memorias. Alegan que pone en peligro la seguridad del país porque desvela información confidencial. Según los representantes de Bolton, el autor son excusas para evitar la publicación de ese libro, de quien ha formado parte de todos los gobiernos republicanos desde Ronald Reagan y que también trabajó durante año y medio para Donald Trump. La pandemia nos alejó del efectivo. Ya hace bastante que pagaba con tarjeta y ahora por más motivos lo pagar con tarjeta. Sí. Pero la reconciliación podría estar cerca. Las empresas de transporte de dinero estiman que la retirada de billetes ha aumentado un 50% con la desescalada. Y la banca señala que bajan las visitas semanales, pero aumenta el dinero que acumulamos en casa. Los clientes van menos a los cajeros, pero lo que sí está ocurriendo es que cada vez retiran más efectivo. También en los pequeños comercios se empieza a apreciar el flujo de billetes. Llevamos 2 semanitas que estamos viendo que está moviendo más efectivo que la tarjeta, que era lo único que que estaban pagando. Y aunque la OMS recuerda que no hay estudios que vinculen al efectivo con el contagio, el miedo sigue siendo el principal freno. Al principio tenía un poquito de cuidado a la hora de tocar los botones y eso, pero bueno, ya lo voy perdiendo un poquito el miedo. Las nuevas formas de pago crecen al calor de esos temores. Transacciones como esta a través del teléfono móvil han aumentado un 300% en la pandemia. La ventaja es la ausencia de contacto, pero los más mayores siguen resistiéndose a utilizar este método. Antes de la crisis, 8 de cada 10 transacciones en España se hacían en efectivo. Pilar vacía su carro. Vale, gracias. Nada. Y Fátima lo llena. Es una tristeza, pero es así la vida, de durar. Desde que comenzó el confinamiento, asociaciones de vecinos como esta de Madrid se han convertido en el punto de encuentro entre los que necesitan y los que pueden dar algo. Una tarea que dicen tendrían que asumir las administraciones. Lo que estábamos es tapando un hueco que
En realidad no debería de ser labor nuestra. Después de 3 meses comienzan a reducirse las donaciones y muchos voluntarios se han reincorporado a sus trabajos, mientras las peticiones de ayuda no paran de crecer. Tenemos que empezar a rebajar las bolsas porque nos vamos quedando sin dinero, sin financiación. En la asociación de Ana pasaron de dar comida a 200 familias la primera semana a unas 700 la pasada. En total han atendido a cerca de 5.000 personas. Entre ellas Nidia. Son 5 en casa y a día de hoy tienen unos ingresos de 400 euros al mes. Después de tú estar trabajando, estar viviendo bien, llegar esto así de repente, ¿sabe? Que esto es una cosa que no se la esperaba a nadie. Como ella, muchas personas han pedido ayuda por primera vez y están formando las llamadas colas del hambre. Una realidad que no va a desaparecer aunque cierren estas despensas solidarias por falta de suministros. Es un mundo sin fin, porque no se acaba nunca. Desde el ayuntamiento aseguran que atienden a todo el que lo solicita. Algunas asociaciones tratan de reinventarse y después del cierre repartirán los fondos que les queden entre las familias para que lo gasten en las tiendas de primera necesidad del barrio. La desescalada obligada de la solidaridad vecinal ha comenzado, dispuesta a rebrotar si hace falta.